Jorge, ¿qué? Pura vida, mae. La verdad que increíble. ¿Y vos? Mae, súper bien. Mae, ve esta vara. Finanzas para pymes parte 2. Totalmente. O sea, si en el episodio anterior nos dejaste con las ganas de saber inclusive tu receta y faltan todavía 5 mandamientos. Ay, mae. Pero bueno, antes de eso, mae, mucha gente cree que las finanzas son un tema de matemáticas, pero si las finanzas fueran matemáticas solamente, todos los profes de mate serían millonarios. Es un buen punto. Mae, entonces la gente dice, no, no es mate, es conta. Pero si las finanzas fueran conta, todos los profes de conta Serían serían millonarios, todos los contadores. muy millonarios. En efecto, y no necesariamente todos lo son. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, se da cuenta por qué es que hay un finquero en San Carlos que no sacó ni sexto grado y es millonario, y hay gente con un doctorado más súper endeudado. Y vos decís, bueno, ¿qué es este tema? Y es que realmente el tema de las finanzas es corazón, mente y la cuenta bancaria. Tiene que ver más con saber elaborar bien las emociones. Y ahora sí, las finanzas sí se cuentan en números. O sea, las finanzas se escriben en números, pero se procesan con las emociones. De hecho, para complementar esta perspectiva, muchas personas creen que las emociones no son necesarias para tomar decisiones y no pueden estar más equivocados. Porque resulta que hay un estudio científico que se hizo a una persona que tuvo un daño en una parte del cerebro que está encargada de procesar las emociones. Es la parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal ventromedial. Ese nombre técnico es para hacer saber que hay una parte de la corteza prefrontal que es donde está la lógica, la razón, la creatividad y la empatía, lo que nos hace humanos, que es la que conecta el hipocampo con nuestras decisiones. Resulta que una persona tiene un daño en esa parte, corteza prefrontal ventromedial, y funciona bien en el día a día. O sea, cualquiera lo ve y dice, esta persona es una persona normal. Pero hay un fenómeno. Cada vez que tiene que tomar una decisión, así sea, ¿cuáles zapatos me pongo hoy? ¿De qué color me pongo las medias hoy? No la toma. Esto es solamente una demostración de cómo las emociones influyen en nuestras decisiones en el día a día. De hecho, hay dos economistas muy célebres. Un economista y un psicólogo, los dos premios Nobel de Economía, Daniel Kahneman y Richard Thaler, que ganan sus premios precisamente bajo esa premisa. Nadie toma decisiones racionales, solo justificamos racionalmente nuestros impulsos emocionales. Que vamos a ver, para que las personas se den cuenta de esto, es muy fácil dar razones. Inclusive excusas cuando tomamos una decisión. Eso es lo más fácil. Contar la historia cuando ya pasó es lo más fácil. Ahora, saber por qué lo hacemos es un acto inconsciente. El ser humano es experto en autoimponerse ideales irreales, ¿verdad? Valga la cacofonía, pero después en darse justificaciones absurdas porque no los cumple. En medio de una depresión, una ansiedad y una neurosis que todas las personas viven, pero eso es un enano de otro cuento. Pero lo cierto es que al final gestionar las finanzas en las empresas es aprender a gestionar nuestras emociones. Sin duda. Porque si no, cometemos errores terribles. Y por eso, hagamos un repaso de cuáles son los mandamientos. Exacto. Por eso los mandamientos para todo emprendedor. El primero de ellos es: las finanzas personales deben de estar separadas de las empresariales. El segundo es que las ventas no son lo mismo que los ingresos. El tercero es que los ingresos no son iguales al salario. El cuarto es que el salario es para el arroz y los frijoles y los dividendos para el estilo de vida. El quinto, el que no reinvierte las utilidades, o sea, el capital de trabajo, se va a quedar chiquitillo. En efecto, y eso nos lleva al sexto mandamiento, que es: el dinero ya no está de moda en efectivo. La plata de billetes y monedas ya no está de moda. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste algo en efectivo? No me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un cajero electrónico? Hace años. Bueno. Puedo decir que hace como 7, 8 años. Y bueno, y vos sos un consumidor, una persona que compra productos y servicios, igual Sin que duda. todo el mundo. Y hay muchas, y aquí le hablo no solo a Costa Rica, sino a la región centroamericana y toda Centroamérica y Latinoamérica. Hay mucha tendencia todavía de utilizar billetes y monedas para pagar y para gestionar la empresa, y eso es carísimo. Entonces, el dinero en efectivo ya no está de moda. El mandamiento es:
el dinero en efectivo o el efectivo ya no está de moda. Es el mandamiento. Ese es. Olvídese Deje de las el lado el monedas efectivo, de las y monedas, los los billetes. Y pasémonos a utilizar la inclusión financiera en nuestras pymes. Poner pasarela de pagos, tanto físico, el famoso datáfono, Sí. pero virtual también, ¿verdad? La pasarela de pagos, importantísimo. Digitalizar nuestro negocio. Eso nos permite mejorar nuestro inventario, porque ahora de forma automática se va sabiendo cuánto es el disponible que tenemos en el inventario, con un montón de soluciones. Nos permite tener un reporte más claro de los ingresos y salidas, permite evitar fraudes electrónicos, fraudes de que la gente a veces, ¿verdad? Hay una frase Robos. que dice, en arca abierta hasta el justo Sí, peca. sí. Entonces, cuando hay mucho efectivo cuesta mucho. Entonces, gente, pero ocupo caja chica usted manda y le manda a dar una tarjeta de crédito de máximo $300 y con eso que paguen y todo contra firma electrónica. Entonces, Tengo una observación al respecto, uh-huh. porque vamos a ver, yo soy partidario de esto. Soy partidario de esto al punto de que mi empresa hoy en día tiene una pasarela de pagos, no en Costa Rica porque es muy difícil y ahí ese es el punto al que quería llegar. Y de hecho estoy buscando cómo abrir una cuenta en Estados Unidos. Entonces hoy yo cobro gracias a PayPal, Uh-huh. a Hotmart, que Uh-huh. es una pasarela de pagos en Brasil. Uh-huh. De ahí muevo los recursos a Costa Rica. Uh-huh. Mi experiencia en el país es que no hay tanto apoyo para los emprendedores. O sea, tener un datáfono no es algo que sucede rápido, es muy caro. Ajá. Uh-huh. Y así para varios bancos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? En efecto, recientemente se hizo una legislación, una normativa que ponía un techo a las comisiones bancarias de los datáfonos. Yo creo que eso es una excelente oportunidad para que fintech costarricenses resuelvan ese problema. Y ahí está. Ahí está. La persona que quiera emprender en fintech para resolver pasarelas de pago nacionales, que se conecten, que hagan transferencias, que integren, por ejemplo, imagínense integrar Simpemóvil con una pasarela de pagos. Es que se puede hacer el Simpemóvil, o sea, que la persona... Claro. O sea, que ya Simpemóvil directo a una cuenta empresarial. Ajá. ¡Pum! Que debería ocurrir lo más rápido posible. Entonces, más bien, hay un montón de oportunidades en medio. Y eventualmente, Jorge, le van a llegar. Aquí el tema es informarse, ¿verdad? Eso se llama inclusión financiera de las pymes, de conocer cómo funciona un ERP, una pasarela de pago, Claro. internacionalizar las cuentas, es importante. Y al final de cuentas también es hacer la vida fácil al cliente. Es como, ¿cómo va a pagar? Bueno, pague de la manera más fácil que tenga disponible en el momento. Lo que hablábamos en el capítulo de marketing, que al final la tríada del producto es que me maximice mi satisfacción, que yo me sienta súper contento, me quite los miedos, ¿verdad? Que es súper importante, que yo no esté, ¿cuáles son los miedos del producto? ¿Cómo los quito? ¿Verdad? Que es súper importante. Y que sea cómodo, ¿verdad? Cómodo, satisfactorio y que me quite los miedos. Y esas tres hacen que la venta sea mucho más fluida. Y en finanzas, definitivamente tener acceso a los famosos pagos con cero intereses. Claro. Todos este tipo de temas mejoran mucho las ventas. Hay que entender que tienen comisiones y que la venta no es lo mismo que ingresos. Ya lo dijimos en el mandamiento número 1 la vez pasada, lo cual me lleva al siguiente mandamiento. Número 7. Que no es tan fácil, pero yo les puedo decir que se hace gradual y es lo que no se factura no existe. Eso es fundamental. Lo que no se factura no existe. Los emprendedores, sobre todo, bueno, hablamos de Costa Rica, pues el 50% de las personas trabajadoras en Costa Rica está en la informalidad por temas coyunturales y estructurales que pues no vienen al caso del podcast, pero eso se da mucho a la informalidad, y la informalidad dice, sí, facturé $100 me los dejo yo, pero nunca vas a crecer de ahí. ¿Cuál es la ventaja de facturar? Facturar permite entender que, si bien es cierto, la razón de ser de la empresa son los clientes, no es la única razón de ser, la principal, pero no es la única. Conforme uno va madurando como persona empresaria, uno va entendiendo que uno se debe a los clientes, pero también a sus colaboradores, ¿verdad? ¿Cómo hago para que mi equipo de trabajo esté bien? Más adelante, también a las instituciones, y aquí tenemos que empezar a hablar de impuestos.
pero también más adelante a los accionistas y también a entidades financieras. Entonces, cuando yo no tengo finanzas razonables, que esto es un tema muy importante, las empresas no tienen que tener finanzas perfectas, tienen que tener finanzas razonables y eso la razonabilidad de las finanzas se va construyendo poco a poco. ¿Cómo empiezo al principio? De apuntando con un papel o en Excel, vendí tanto. In and out. Ajá, entradas y salidas, así se empieza. Y poco a poco se va sofisticando, pero hay que empezar apuntando. Y la forma más fácil de apuntar es cuando se deposita la plata en las cuentas. Y si se hace automáticamente, muchísimo mejor. Entonces, lo que no se factura no existe. Involucra que las empresas debemos ir poco a poco a la formalidad. Porque ¿qué pasa si vas de una entidad financiera y no tenés nada registrado? Es decir, no hay manera yo hago 10 millones de colones, o bueno, hablan dólares, $20,000. ¿Y de dónde? No, aquí el efectivo. No. Entonces, cuando ocupes... No vas a ser sujeto de crédito. Que es el siguiente mandamiento. Pero hablemos antes de ese, del tema de qué son los impuestos. Y aquí un pequeño comercial cívico. Que hay que hacerlo, ¿Qué es un impuesto en general? El impuesto es el precio que me cobra un estado por operar en un territorio. Es eso, es lo que me cobra alquiler un estado. ¿Y un estado qué es? Una organización X que gobierna un territorio, ¿verdad? Al final, y que en el mejor de los casos es secuestrado cada 4 años por un grupo de interés. En el mejor de los casos. En el peor de los casos no lo secuestra nadie y está en un dictador, pero en el mejor de los casos rota. Sí. Eso es un estado, ¿verdad? Ahí apelando a Max Weber, todos los socialistas, la gente que le gusta estudiar sociología, bien interesante, ese paradigma. Pero al final, entonces, si yo produzco en Costa Rica y yo decido operar en Costa Rica, el precio de operar en Costa Rica va a ser el impuesto de renta y el IVA y otro tipo de impuestos. Pero como el cliente es el que manda, entonces, de la misma forma, yo debería exigir productos y servicios de calidad por parte del Estado, que es liderado por el gobierno. El gobierno es el que en el mejor de los casos rota cada 4 años, ojalá. Y en Costa Rica, dichosamente, sí es así. Es un lujo, es un lujo. Eso no pasa en muchos lugares. Entonces, obviamente yo entendería en otros lugares que hay una apatía por pagar impuestos y si las cosas no se están moviendo. Pero las cosas no se van a mover si uno también no pone de su lado. Y para eso existen, como emprendedor, las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son el vehículo con el que los empresarios dan a conocer su perspectiva ante la institucionalidad. Entonces también, digo, imagínate qué pasa si llegas a un restaurante y me ordenas una hamburguesa y yo te doy un pollo. Y te digo, aquí está lo que usted pidió. ¿Cómo te sentirías? Sí, obviamente, expectativa, realidad, totalmente defraudado. Pero literalmente te sirvió un pollo. ¿Qué haces? Y reclamo. Digo, oye, yo pagué por una hamburguesa. No quiero un pollo, o sea. Exacto. Bueno, así pasa con la política en Costa Rica. La gente no va a votar las elecciones, no se fija quiénes son los alcaldes, no se fija quiénes son los diputados. Y después quería hamburguesa, pero le dan pollo. Pero nunca, ni cuenta se dieron. Nunca. Y duele, digamos, ¿dónde lo ven? En los macroprecios. En las tasas de interés, en el tipo de cambio, en la inflación, ¿verdad? Y ahí es donde la gente le duele el costo de la vida y en las oportunidades que se le cierran. Entonces, hay que formalizarnos. Lo que no se factura no existe. Pero cuando yo facturo, empiezo a existir y existir da oportunidades. Existir para el mundo financiero. Para el mundo formal, ¿verdad? Que estamos hablando de bancos, instituciones públicas, y es que formalizarse es un proceso poco a poco, ¿verdad? Vamos a hablar de Costa Rica. En todos los países la seguridad social, las cargas parafiscales, ¿verdad? Las cargas fiscales. Pero hay mucha gente que no sabe, pero en Costa Rica hay fondos no reembolsables. O sea, hay empresas que si se formalizan poco a poco, el mismo Estado les da recursos, no voy a decir que gratuitos, porque la idea no son gratuitos, vienen de los contribuyentes, pero los contribuyentes le apuestan a que esa empresa le vamos a dar fondos porque esa empresa va a crecer, va a generar empleo y más adelante va a seguir pagando impuestos, pero nunca pueden acceder a esos fondos ni a capacitaciones especializadas porque el INAH tiene un montón de centros. Bueno, nosotros hemos colaborado con un montón de instituciones y organizaciones en Costa Rica, en toda Centroamérica, formando y acelerando
emprendimientos, pero un requisito es, tenés que estar Claro. formalizado. Entonces, O sea, hay ventajas de estar formalizado. y la formalización al final es como la columna vertebral de la empresa. Si no tenés un orden en todas las áreas, comercial, operaciones, administrativo, financiero, tributario, la empresa conforme crece colapsa porque no aguanta el peso de la oportunidad. Claro. Es insostenible. Se cae, entonces tienes que quedarte chiquitillo. Hay gente que se sentiría cómodo así, habemos otras personas que no, eso está mucho en cada quien. Entonces el mandamiento es: lo que no se factura no existe. No existe. Pero entonces ya empezamos a facturar y viene el siguiente mandamiento, el número 8. la deuda buena. Hay dos tipos de deuda, la deuda mala y la deuda buena. Entonces, ¿cuál es la deuda mala? Yo tengo un problema de autoestima. No sé cómo canalizarlo y entonces me compro un pickup del año de $60,000. Sí. Porque yo me siento muy inseguro y entonces necesito andar un pickup. De esos que tienen la mufla así. Sí. Grandísimo. Todo bien para los que andan en un Llantotas pickup. y nada. Pero ¿qué hice? Hey, resulta que ahora vivo en el pickup, tengo que dormir porque no me alcanza ni para pagar la choza y duermo en el pickup. De repente esa deuda no fue la correcta en ese momento. Pero ahora vamos a hablar de otro lado. O sea, esa es una deuda asociada a un gasto. Una deuda para estilo de vida. Sí. ¿Verdad? Gasto. Gasto. Ajá. Pero ahora vamos al mismo escenario. Mismo pickup. Pero ahora resulta que yo tengo un agronegocio y proceso palma africana. Claro. Pero entonces ocupo meter un montón de insumos y un montón de Sí, carambadas sí. y entonces los meto en el cajón. Es la herramienta. Y es mi herramienta para trabajar en buena hora. Entonces, ¿cuál es la deuda? Esa es una inversión. Esa es una inversión. Entonces, ¿cuál es la deuda buena? La que me duele hoy un poquito porque tengo que pagarla, pero mañana me hace más productivo. ¿Cuál es la deuda mala? La que me hizo sentir bien hoy porque me fui a viajar a Europa, esta que me duele la mano, tomarme selfies por todo lado, pero la pasé con pura tarjeta de crédito. Claro. Hay una pregunta que creo que sirve para poder resolver esto y es preguntarnos antes de tomar una decisión. ¿Esto que voy a hacer se siente bien o me hace bien? Porque si se siente bien tiene que ver con el corto plazo. Deuda mala. Pero cuando me hace bien a largo plazo, me va a traer más beneficios que otra cosa. Sí, pero ahí es donde entran los presupuestos, ¿verdad? En las empresas, en los estados financieros, porque yo, me hace bien. Pero acordate que no tomamos decisiones racionales, sino que racionalizamos nuestros impulsos emocionales. Pero al final las finanzas te ayudan a tomar decisiones. Total. Entonces, por ejemplo, puedes ver tu margen neto, que el margen neto es de cada $100, ¿cuánto me queda después de pagar todo? Entonces, digamos, si mi margen de neto es de un 7%, un 5%, mejor meto la plata en un banco. Me genera más. Claro. Entonces, por ahí, vamos viendo, eso vamos a hablar en el 10º mandamiento. Entonces, la deuda buena se le llama apalancamiento financiero. Esa es la deuda buena. Hay dos tipos de apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. ¿A qué te suena palanca? Me remonta a la ley de Arquímedes. Dame una palanca y yo moveré el mundo. Lo suficientemente grande para mover el mundo. Y es que sí, si usted quiere levantar a su empresa, ocupa apalancarla. Y el leverage o el apalancamiento es normalmente financiero. Entonces hay gente que comete errores enormes porque dice, mi abuelita me decía que las deudas son malas. Entonces agarré toda la plata, tenía 10 millones en la empresa, para ahí, en las cuentas, y agarré los 10 millones y me compré una maquinaria. ¿Y qué se hizo? Más pobre. Más pobre, porque resulta que ahora la maquinaria no era lo que necesitaba y ahora tiene una máquina que no le sirve y ya no tiene plata para pagar la operación de la empresa. Y jaque mate, y cierra la empresa. Cuando realmente si uno llega y dice, bueno, voy a pedir la deuda buena. Ahora, ¿cuándo es que la deuda no es buena, Jorge? Cuando uno dice, necesito pedir un préstamo porque ya no me alcanza para operar el negocio. ¿Ese es un problema financiero, Jorge? Es un problema de comunicación, diría. Es un problema de comunicación. Lo que tengo que hacer es meterle al marketing y a la comunicación. O sea, no me estoy comunicando bien, pero los puntos de equilibrio se hacen con marketing, no se hacen con financiamiento. Y ahora sí, una vez que ya yo tengo lo suficiente, entonces ahora sí yo pido un préstamo, que ahorita voy al siguiente mandamiento, compro la maquinaria, entonces no sacrifico mi plata del día a día. Trabajo con la herramienta financiera del banco. Pero ahora casualidad de que el desgaste de la máquina que usted compró se le permite deducirse de impuestos. Entonces ahora optimizó su estrategia tributaria. Y los intereses que usted paga en la deuda también se rebajan de impuestos. Entonces ahora no solo tengo una máquina, sino que optimicé mi estrategia tributaria, estoy formalizado
y voy para arriba. Y la gente prospera. Y eso es totalmente legal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando de evasión, ilusión fiscal. Es parte de estrategias tributarias. Y eso me lleva al 9º mandamiento financiero. Y es corto plazo con corto plazo y largo plazo con largo plazo. Quien no respeta este mandamiento se hace más pobre. Entonces, para esto hay que entender rápidamente qué es una deuda, cuál es la diferencia entre un crédito y cuál es la diferencia entre un préstamo. Y cuándo pido un crédito y cuándo pido un préstamo. Porque si yo no entiendo eso, jaque mate. Así, jaque mate. Y pasa mucho. Entonces, la deuda básicamente es alquilar dinero. Pero usted puede alquilar un carro, puede alquilar una casa y puede alquilar dinero. ¿Ok? Para que a mí me alquilen dinero, una entidad financiera, bueno, yo tengo primero diferentes formas de financiarme, ¿verdad? Los métodos tradicionales es con los ahorros de la empresa o agarro plata mía personal y la meto en la empresa o agarro plata de otros socios y les vendo un pedacito a la empresa o les pido un préstamo, ¿verdad? A otra persona, que esos sean aportes de capital. Le pido un préstamo y después hay otras formas no tradicionales como los triple F, Family, Friends and Fools, que es convenzo a mi familia, a mis amigos y atalantados de que me pongan plata y que confíen en mí a ver si yo lo logro. Luego está el crowdfunding y crowdlending y fondos no reembolsables, que son dinero que literalmente el Estado le da a las empresas para que prosperen gratis entre comillas, pero no significa gratis, es que no lo tienen que devolver, lo devolverán después con empleo y con crecimiento. Pero bueno, si me voy a financiar con una entidad bancaria, ok, yo tengo que entender que una deuda está compuesta por el monto que yo voy a pedir, que no siempre es el monto que yo necesito, una parte siempre me la pido yo, un plazo, una tasa de interés, ¿verdad? Y entre el monto inicial, el plazo, la tasa de interés y a veces algunas comisiones bancarias, me da la cuota. Entonces yo tengo que proyectar en el futuro si a la empresa operando en el peor de los escenarios puedo aún así pagar la cuota. Y a eso se le llama la capacidad de liquidez. Si yo demuestro liquidez, los bancos me van a prestar dinero. Y la solvencia es que si las cosas salen mal, yo tengo cómo responder. Porque detrás de toda deuda hay una persona ahorrante. Entonces, una vez que entendemos eso, el crédito y el préstamo. El crédito es a corto plazo, la tasa de interés es más alta, es revolvente, o sea que si yo le abono, se vuelve a cargar el saldo, ¿verdad? Es al corto plazo, las tasas suelen ser más altas y se utiliza para comprar inventarios, insumos, herramientas, cosas que yo voy a utilizar para producir, vendo y después pago. Entonces los créditos son buenísimos para eso. Y los préstamos son a más largo plazo, las tasas de interés son más bajas y generalmente piden una garantía. Puede ser un terreno, puede ser la misma maquinaria, puede ser, piden una garantía. Entonces, para financiar maquinaria, equipo, expansión de planta, etcétera, etcétera, yo utilizo un préstamo. Pero si ocupo insumos más, o sea, yo ya vengo produciendo, pero llega un gran retail y me dice, Josué, quiero que me vendas el triple, yo puedo financiar con crédito. Compro los insumos, con un crédito revolutivo, produzco, lo coloco en los anaqueles, lo vendo y después pago ese crédito. Pero yo no voy a financiar eso a 5 o 6 años, sería empobrecerme. Pero tampoco puedo agarrar y comprar una máquina que va a durarme 5 años con una tarjeta de crédito, porque me hice más pobre. Y entonces eso me lleva al 10º y último mandamiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntele a Roy. y es algo que la gente a veces no dimensiona. Pero hacer las finanzas en Excel duele. Yo nunca he conocido a alguien, qué tuanes, voy a hacer un flujo proyectado. Ahí hay más de una persona que es fanática de Excel. Sí, pero los más estructurados. Ajá, pero somos pocos. A mí me gusta mucho, pero somos pocos. Pero la mayoría de gente normal no le va a gustar no le va a gustar hacer las finanzas. Entonces hacer las finanzas duele, es cierto. Pero ¿sabe qué duele más, mae? Tener que cerrar el negocio porque no hice las finanzas. O meterme en una bronca que durar 5 años saliendo porque no hice las finanzas. Entonces... preguntarle a Roy es preguntarle el return over investment. Retorno de inversión. Sí, el retorno de inversión. Antes de hacer movidas importantes, mejor le pregunto a don Roy. Y don Roy tiene 3 hijos, que a los 3 hay que preguntarles. El primero se llama BAN, el valor actual neto. El segundo es TIRcito, la tasa interna de retorno. Y el tercero es paybackcito, que es el plazo medio de recuperación.
Entonces, te lo voy a decir así súper fácil. Y perdón ahí los economistas que nos escuchan y financieros por la más puros, sobresimplificación. sí, porque yo creo que esta definición atenta contra las NIC, NIF y todas las normas, pero es la forma en la que los emprendedores lo han entendido. El ban que es, digamos que yo ocupo un proyecto y pedí $20,000 y me da un ban de $15,000. Eso quiere decir que yo, si eso me da así, quiere decir que yo voy a recuperar los $20,000 y demás voy a ganar $15,000 en ese negocio, en este proyecto, ¿verdad? Dentro de la empresa. Ese es el ban, así de sencillo. El TIR es una tasa de interés y lo que me dice es de cada $100 que yo invertí, me devuelve los $100 y si me da una TIR del 30%, quiere decir que me devuelve $30 más. Pero ahí hay un truco, man, porque siempre alquilar dinero cuesta plata. Entonces, si el costo de alquilar dinero es más grande que el TIR, ese proyecto no va porque voy a trabajar en vano. Entonces, digamos, si me da una TIR del 10% y el préstamo me cuesta un 12%, no haga esa vara porque lo que se va a ganar se lo va a comer pagando la deuda. Ajá. Entonces, no promete. Va a pasar entretenido, a cuenta de nada. De gratis, man. Y hay mucha gente que le pasa. Sí. Muy a menudo, lamentablemente. Y el tercero es el payback, que es en cuántos años voy a recuperar los $20,000. 1, 2 o 3 años. Entonces, imagínate un proyecto en que te dice que vas a recuperar una inversión de una máquina que te dura 5 años en 15 años. O sea, grave. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, compremos una máquina más pequeña para empezar. O bueno, metámosle más en el mercadeo para que las ventas aumenten o seamos más eficientes y se empieza a socar por todo lado para que los números le den. George, al final no ocupamos finanzas perfectas, sino finanzas conscientes. Los emprendedores no tienen que ser especialistas en finanzas, pero sí es muy importante que revisen los números, porque no revisarlos duele muchísimo más que hacer el Excel. Sin duda. Este es un camino bastante difícil, es la realidad, como para hacerlo aún más difícil por negligencia. Sí, es duro, pero las vistas más chivas las tenés en la cima. Total. Pues bueno, espero que sea de mucho provecho y nos vemos en la próxima. Pura vaya, chaito.